a sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor. Bueno, como les contaba en nuestra entrevista feminista de hoy, le vamos a dar la bienvenida a Mariela Flores. Ella es del Proyecto Generar y bueno, nos va a contar porque presentaron en el Congreso de la Nación una importante investigación sobre violencia contra las mujeres políticas, la violencia política pero contra las mujeres, o sea que es una especie de intersección entre la violencia de género y la violencia política en Argentina. Bienvenida Mariela, ¿qué tal? Contanos un poquito los resultados de esa investigación. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a vos por la invitación. Un placer estar acá y que, bueno, nos tengan en cuenta. Muy agradecidas, María José. Y bueno, como bien lo decía María José, mi nombre es Marianela Flores Díaz, yo soy presidenta de Proyecto Generar, un centro de estudios y usina para el desarrollo. Nosotras, además, somos una orga feminista, tenemos varias líneas de trabajo, estamos integradas por un equipo interdisciplinario de compañeras feministas, y entre las líneas de trabajo que tenemos, una de ellas es violencia política. El año pasado dimos comienzo a una encuesta federal sobre violencia política, donde participaron mujeres a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país. Se tomó una muestra de 1.500 mujeres de todas nuestras provincias y respondieron preguntas sobre los distintos tipos, las distintas modalidades de violencia que habían sufrido dentro del ámbito de la política. Hoy, luego del relevamiento, podemos comentarles que fueron mujeres militantes de distintos espacios políticos, compañeras que integran lugares en la gestión, en la función ejecutiva, legislativa, y como bien lo decía María José, esta violencia, que es una violencia de género, que está prevista en nuestra ley 26485, que se modificó la 26485 para incorporar este tipo de violencia, que es la violencia política, es aquella violencia que sufrimos todas las mujeres en sus distintas modalidades, pero en el ámbito de la política. Bueno, desde la Marea Verde, de la que somos parte, con María José, con otras compañeras, venimos militando muchísimo por visibilizar otros tipos de violencia. Creo que es una nueva era para las mujeres de participación y de representatividad, pero que cuando nosotras irrumpimos en ese ámbito de la política, el patriarcado teje sus resistencias y la verdad que es muy difícil continuar en un ámbito donde es muy hostil para las mujeres, que va desde la violencia simbólica, se contaron en la encuesta amenazas, violencias psicológicas, violencias morales, físicas que han recibido muchas mujeres que ocupan distintos espacios, no solo de toma de decisiones, sino también de militancia feminista. Así que bueno, eso fue un poco la muestra del año pasado, y este año se presentó, como bien lo decía María, la semana pasada, el informe en el Congreso de lo que fue esa encuesta, ¿no? Esta encuesta, la verdad que además de tener cifras, ¿no? Y tiene números para que tengamos un dato preciso sobre lo que es hoy la violencia política en nuestro país, además tiene muchos testimonios de compañeras que han sufrido muchos tipos de violencia. Por eso en el informe de la semana pasada en el Congreso agradecimos muchísimo primero a las organizaciones que militaron esta encuesta y nos ayudaron a difundir para que las compañeras se animaran y respondan. Y luego a cada una de las compañeras que integran los distintos espacios y ámbitos en la política, no solamente la política partidaria, no partidaria, sino también la política sindical. Que se pusieron a disposición con mucha sororidad para responder las preguntas de la encuesta, porque también implica revictimizarse siempre cada vez que nosotras contamos esas experiencias atravesadas por la violencia contra las mujeres. Así que bueno, si quieren, no sé si te parece, María José, les paso a comentar un poco sobre los datos.
Sí, nos interesa sobre todo si, digamos, en la investigación, si hay provincias donde la violencia sea más grave que en otras, si hay partidos políticos o organizaciones donde la violencia sea más fuerte que en otras, o si es algo como un fenómeno extendido, cuáles son los tipos de violencia que más se dan. ¿Acoso sexual? ¿Qué tipo de violencia? Primero, creo que el dato más relevante es que las compañeras, las distintas mujeres que contestaron esta encuesta, pudieron autopercibirse en esas situaciones de violencia, que eso ha sido muy importante. Y la verdad que de cada 10 mujeres, 7 reconocieron haber sufrido algún tipo de violencia dentro del ámbito de la política. La verdad que O sea, esto no que sé, decís, sí. esto que decís hay que subrayarlo porque normalmente cuando hablamos decimos que 3 de cada 4 mujeres sufrió violencia en términos generales, ahora nos estás diciendo que 7 de cada 10, o sea que más o menos mantiene la misma proporción de cualquier otro espacio, que el espacio de la política también tiene esta repitencia de los hechos violentos, ¿no? Claro, Y absolutamente. Y otro de los datos que fueron bastante alarmantes fueron, en principio, que el 14% de las mujeres, por esos tipos de episodios de violencia de género, dejaron de participar en el ámbito de la política. Y creo que eso es lo que más tenemos que destacar. Estos tipos de violencia hacen que las compañeras dejen de pertenecer y de participar en esos espacios de la política, y la verdad que para transversalizar las perspectivas de género en las políticas públicas, para cambiar la vida de todas nosotras, necesitamos ocupar esos espacios, porque somos nosotras que, una vez que ocupamos esos lugares, luchamos para acceder y garantizar los derechos a las demás compañeras. Entonces, cada vez que las compañeras se retiran de esos espacios de representación, de esos espacios de toma de decisiones, nosotras perdemos oportunidades, ¿no? No sé qué te parece a vos. no, por supuesto, y bueno, yo milito desde muy jovencita y viví situaciones de acoso, de hostigamiento verbal, violencias de toda índole, pero pensé que esto era algo que había quedado tal vez en el pasado, ¿no es cierto? Cuando yo era jovencita, hace 30 años atrás o cosas por el estilo, digo, bueno, no teníamos este grado de conciencia, de sensibilidad. Hoy, si tocan a una, nos tocan a todas, pero evidentemente esto se sigue replicando y sobre todo hay espacios donde la compañera está sola, a veces incluso hay parejas, noviazgos, matrimonios al interior de la política, donde los varones, aunque sean una pareja, están ejerciendo una situación de violencia política sobre la compañera, sobre la mujer, ¿no? Situaciones muy, muy. ¿Cómo caracterizar las situaciones más típicas de repitencia? ¿Qué es lo que dicen que les ocurre más frecuentemente? Mira, como vos lo decías, el tema del acoso sexual, el abuso, las amenazas, ¿no? Hay compañeras que después, si quieren, lo pueden leer porque son, la verdad que muchísimos los testimonios de las compañeras en el informe, por una cuestión de respeto y de valorizar la palabra, ¿no? Y la escucha de esas compañeras, pusimos fragmentos de los testimonios. Pero como bien vos lo decías, el tema de los acosos es lo que más salió, y las amenazas, ¿no? Para que renuncie a un lugar, para que no se presente a una candidatura. La verdad que, y otro de los números que en este mismo sentido que vos preguntabas, es que se les preguntaron a las compañeras qué pudiste hacer ante estos episodios, y el 40% de las compañeras respondió que no hizo nada, porque como bien vos lo decías,
muchas de las compañeras están solas y esos procesos los atraviesan en profunda soledad, ¿no? Entonces hay mucho miedo, porque a veces es quien hostiga, quien ejerce la violencia es una persona de poder o que está bien posicionada políticamente, entonces eso también oprime a la compañera que quiere iniciar algún tipo de medida para protegerse. Y Bueno, otra de las preguntas, sí. lo que nos pasa en muchos espacios institucionales, digamos que las compañeras sindicalistas avanzaron bastante con Tal cual. organizaciones, de alguna manera, por lo menos en el Estado, ¿no? Las compañeras sindicalistas que están en la administración pública han logrado que en los ministerios haya una oficina a donde ir a reclamar en estos casos. Pero lo vemos, por ejemplo, quienes estamos en espacios institucionales, lo vemos todo el tiempo en la universidad. Nosotras tenemos alumnas que son acusadas por los profesores, acosadas por los profesores, y las propias profesoras que estamos organizadas muchas veces entendemos que el protocolo no está funcionando adecuadamente porque hay una relación de poder, se genera desconfianza en ir a hacer una denuncia, la víctima es siempre quien tiene todo para perder. Entonces me parece que también a veces en los partidos políticos o en estos espacios de poder político esto se acrecienta, ¿no? Ustedes sugieren protocolos, ¿qué propuestas surgen a partir de esta encuesta como mecanismos para tomar a futuro alguna acción, ¿no? Mira, justamente está buenísima la pregunta porque en la presentación del informe participaron compañeras de distintos sectores políticos. Y esa fue el gran interrogante, perdón. Luego de la exposición del informe se generó una mesa de debate donde todas las compañeras dijimos, bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Hacia dónde vamos? Y creemos que siempre el camino es un camino no punitivista, que es trabajar sobre la prevención, y creo que una de las conclusiones que surgió ahí en ese debate posterior fue que pudiéramos utilizar este informe y que surjan a partir de este informe otros informes y otros insumos para que podamos trabajar adentro de los espacios políticos con muchísimo compromiso y con decisión política, debatir sobre la problemática, poner en palabras la violencia política que atravesamos las mujeres en estos ámbitos y empezarlo a trabajar, no solo entre nosotras, sino que también lo tienen que trabajar los compañeros, ¿no? Porque hay prácticas que provienen directamente de los compañeros de espacios y de militancias políticas. Entonces, estas violencias hay que trabajarlas con los compañeros. Es un debate que, por supuesto, siempre lo vamos a iniciar nosotras, María José, lo sabes bien, porque nosotras los debates siempre los planteamos nosotras. Pero bueno, tiene que haber un compromiso, como vos lo decías, desde los sindicatos, desde los espacios políticos, a empezar a trabajar la problemática y empezar a hablarlo en principio. Entonces, utilizar este insumo, utilizar otros insumos que luego vendrán seguramente, creo que empezar a generar las charlas y a problematizar la violencia política hacia adentro de esos espacios sería por lo menos un buen comienzo. Además, me pregunto, en otros países, nosotras vimos escenas de violencia gravísimas. En el propio Parlamento boliviano recordamos situaciones de violencia, pero física, en un espacio donde estaba siendo televisado, o incluso situaciones de violación que aparecieron filmadas en otros países. No sé, digamos que probablemente el caso argentino, no sé si llega a estas graves situaciones, pero eso no quita que también tengamos que trabajar previniendo y eliminando todo tipo de formas de discriminación. Me parece que de la misma manera que se avanzó en una ley de cupo, luego en una ley de paridad, ahora probablemente tengamos que pasar un peine fino para ver también en esos espacios compartidos cómo se dan estas relaciones entre varones y mujeres. Primero, hay situaciones de violencia que no son solo con las mujeres. Como decíamos, cuando sancionamos la ley de cupo o la de paridad,
probablemente se ve la discriminación, la violencia contra muchos grupos. Lo que pasa es que la de las mujeres se hacía evidente. Yo creo que el abuso de la posición dominante de poder se da frecuentemente, a veces entre compañeros, por distintos motivos, pero me parece muy interesante poder trabajar esto. ¿Por qué no nos contás un poco qué diputadas o senadoras de distintos partidos han estado involucradas? Así también podemos conocer quiénes están trabajando en esto y tratar de ampliar esa rueda, ¿no? Bueno, estuvo la diputada Gabriela Esteves, que bueno, es la que nos acompañó en la presentación con mucho compromiso por el Frente de Todos. Estuvieron las compañeras sindicalistas de ATE, estuvieron las compañeras de CELS participando, estuvieron las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir. Han sido muchas organizaciones que han participado, a las que les agradecemos muchísimo que estén. Y bueno, quedamos en contacto y con mucho compromiso por continuar tejiendo redes, porque bueno, eso es lo que hacemos y continuamente, ¿no? Así que estaba la diputada Martínez también, así que bueno, desde ya agradecer a las diputadas el compromiso por participar. Bueno, desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, desde nuestro espacio de la Multisectorial Federal de las Mujeres, encantadas, vamos a darle difusión a este tema. Nosotras tenemos una red que está desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, donde hay mujeres políticas, mujeres sindicalistas, mujeres, digamos, de muy diferentes tipos de organizaciones y que somos de diferentes fuerzas políticas, así que con todo gusto le vamos a dar difusión al tema. Y bueno, ¿y cómo sigue este proyecto Generar y estos temas, en cómo se encaminarán para adelante? Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta, por la invitación, por la difusión, más que creo que con la legalización del aborto avanzamos y esa fue la clave, ¿no? La construcción en redes, pero bueno, necesitamos continuar, necesitamos potenciar otras agendas y necesitamos avanzar en el ejercicio pleno de nuestros derechos. Buenísimo. Sabés que vos sos de La Rioja, ¿verdad? ¿Estás allá o Sí. estás acá? No, estoy acá en Capital Federal, ahora estoy en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me vine a vivir hace un año, pero bueno, yo soy de La Rioja, sí. Bueno, un gran gusto. Siempre tratamos de estar en contacto con todas las provincias y por supuesto vamos a seguir este tema con muchísima atención. Sobre todo ahora vamos a iniciar un proyecto importante de trabajo contra la violencia contra las mujeres trans, mujeres con discapacidad y mujeres migrantes. Obviamente pocas de ellas llegan a los lugares de poder y decisión en la política, pero vamos a hacer un trabajo interesante de elaboración de un protocolo específico, o sea, vamos a estar revisando los protocolos de los poderes judiciales de atención a las víctimas de violencia para ver qué ingredientes deberían tener para mirar y tener esta mirada interseccional, ¿no? Con estas diversidades. Pero me parece muy interesante también que pudiéramos, desde este proyecto que ustedes llevan adelante, contribuir a que los partidos políticos tengan la obligación de tener un protocolo, un área específica, que pueda haber una instancia incluso interpartidaria de mujeres que pueda tener algún rol en la mirada de estos casos. En general estos son temas que no se develan porque además tampoco se quiere generar un daño al partido o no se quiere hacer un hecho político utilizable desde afuera, pero si cobran visibilidad en todas partes y se ve que no es un problema de una persona o de un partido, sino que esto es un fenómeno extendido, tal vez las mujeres puedan
vivir un poco más tranquilas y sin violencia en todos los espacios, y el espacio de la política es un espacio fundamental. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo tu No, participación. gracias a vos. Y en esto, bueno, celebro este proyecto que están iniciando con los protocolos de los poderes judiciales. Nosotras, dentro de la línea, de las otras líneas de trabajo que tenemos, está la de la reforma judicial feminista. Estamos militando fuertemente esa línea porque consideramos que todos los procesos de reforma judicial que se aborden en las distintas provincias de nuestro país tienen que estar atravesadas por la perspectiva de género, y tienen que ser las compañeras feministas quienes participen. Nosotros consideramos también muy importante que todos los procesos de reforma judicial tienen que tener una participación ciudadana, que para eso estamos ahí nosotras, y que nosotras hemos acompañado muchísimos procesos judiciales, ya tanto sea como abogada feminista, por ejemplo, en mi caso, como otras compañeras que han sido trabajadoras del Poder Judicial, trabajadoras sociales, psicólogas o compañeras militantes que siempre acompañamos en las denuncias y en esos procesos. Tenemos muchísimas experiencias para aportar, así que bueno, celebro que hayan iniciado ese proyecto, me parece Sí, estamos trabajando y muchas de nosotras somos parte de la red de profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, otras también somos parte de la red de Mujeres por la Justicia. Hemos sacado un libro sobre reforma judicial feminista que no sé si has visto, pero bueno. Sí, lo vi, estamos ahí, están nuestras conclusiones. El año pasado hicimos el foro sobre reforma judicial y están las conclusiones del foro ahí, así que estuvimos participando también. Bueno, así que abierta siempre al intercambio, este tema no termina, sino que recién empieza, porque estamos poniendo sobre la mesa las cartas, pero los cambios tienen que venir. Así que muchísimas gracias, Mariela Flores, del Proyecto General, por acompañarnos en este café virtual en la tarde de Radio Sónica. Gracias. Bueno, ¿sí? muchas gracias. Hasta luego. Gracias.